Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la mesa de Cartón Político. Aquí estamos pues muy contentos de estar aquí en la fiesta de 16 años del Chamuco. Bueno, yo soy Augusto Mora, seguramente pues nadie me conoce aquí, pero estamos con grandes personalidades de la revista El Chamuco, sobre todo de la nueva generación, porque pues ya no estamos tan nuevos que digamos. Pero bueno, ahí la llevamos, ¿no? Colaborando con la revista y pues tratando de hacer monos, que ahorita vamos a platicar un poco de eso, pues para ustedes, para los lectores, las lectoras de la revista, y estaría bien interesante también un poco platicar de esa parte, ¿no? Como al rato vendrán también las autoras y nos darán también su punto de vista sobre el nuevo material que está saliendo en la revista El Chamuco. Pero bueno, me pusieron aquí como moderador, yo no sé por qué, quizá porque soy el único que no hace completamente cartón político. Pero bueno, aquí a mi izquierda tenemos a Fer, el monero Fer, gran caricaturista del Universal, del Chamuco, principalmente del Chamuco y luego del Universal, ¿verdad? También tenemos al monero Chelo, que colabora también para la revista El Chamuco, el Universal y el Zócalo. Y nuestro colega Jerge, colaborador del Chamuco también, y la Jornada Online. Y ya vimos quién trae más porra. Y bueno, pues no sé cómo vamos a empezar esto. Yo creo que podríamos, ¿qué les parece comenzar con cómo empezamos un poquito en este rollo de los monos, ¿no? ¿Cuál fue como nuestra primera intención de querer dedicarnos a hacer caricatura? Quizá platicar un poco de cuáles fueron como nuestras influencias, ¿no? Y a ver qué se nos va ocurriendo después, ¿no? ¿Qué les parece? Empezamos ¿con quién empezamos? A ver, échense un volado. Con el querido Fer, ¿va? Está a la izquierda. ¿Se oye? Sí, se oye, ¿verdad? ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y qué chido, muchas gracias por venir. Ya 16 años son 16, ¿verdad? Pero 16 de la segunda época, ¿no? Juntando los otros años de la primera época ya es una... Pues 2007. Desde 2007 para acá, y si juntamos de lo que fue el Chahuiztle y luego la primera época del Chamuco, pues sí ya es bastante. Bueno, yo llevo colaborando con la revista estos 16 años, desde el 2007. He venido en varias ocasiones a estos encuentros, a estos festejos con ustedes, y pues la verdad es que siempre se pone padre, ¿no? Encontrarse con algunos de los lectores y poder intercambiar pues ideas, comentarios, ¿no? Sus opiniones sobre nuestro trabajo. Siempre es muy, muy grato. Tú empezaste en la segunda edición en la segunda época. Ajá, en la segunda época. Okay. En la segunda época. No publicaste en los 90, ¿no? En los 90 no. Estás muy chavo. Yo publiqué, estaba en la carrera justo, estaba haciendo la carrera. Y justo fue en gran medida conocer la revista lo que me dio como... Yo estaba estudiando diseño gráfico y mi idea era entrar en el mundo del diseño gráfico, no como dirigido hacia la publicidad. ¿Publicidad? ¿Se lo dije bien? Publicidad. A la publicidad. Yo más bien, yo quería dedicarme a la animación, ¿no? A los dibujos animados. Pero en esas épocas era como bien difícil en México entrar a una escuela de cine. Chelo ahorita nos podría platicar un poco de eso, que aparte de Munero también es cineasta. Pero a mediados de los 90s no era tan fácil. Aparte yo vivía en Tijuana, entonces pues era otro trámite, ¿no? Tener que irme a la Ciudad de México. O sea, lo veía como muy complicado estudiar cine.
y estudiar cine para terminar dedicándome a los dibujos animados. Esa era así como mi idea. Entonces, cuando tuve que escoger una carrera y vi el programa que ofrecían en diseño gráfico, y pues bueno, ves un poco de todo, ¿no? Ves desde técnicas de representación, ¿no? Cómo usar acuarelas, cómo usar acrílicos, ves fotografía, ves cine, ves animación, ves muchas cosas. Entonces yo dije, bueno, pues estudio diseño gráfico y poco a poco voy viendo cómo me encamino ya hacia lo que quiero. Pero justo entrando en la carrera, un amigo me habló, me dice, oye, ¿no has visto una revista? La hacen en el DF, es de caricatura, está política, pero tienen muy buenos dibujos, tienen unos monos ahí bien raros. ¿En ese entonces te interesaba como la política, como el tema político? ¿O? Sí, estaba entrado en la política. O sea, me interesaba, o sea, sí tenía como interés social, ¿no? De conciencia social. No mucha, obvio, estaba demasiado chavo, pero digamos que sí era de los revoltosos del salón, ¿no? De los que el 2 de octubre hacía pintas ahí en la escuela y cosas así. Y entonces conocí la revista y cuando vi lo que se hacía en la revista, o sea, el trabajo, no solamente en cuestión del dibujo, sino de lo que se trata la caricatura política, que es pues ser un observador de cómo se va desenvolviendo la sociedad en su contexto, ¿no? Eso me llamó mucho la atención y dije, bueno, ¿para qué estudio dibujos animados si además para hacer un largometraje de dibujos animados, quién sabe cuándo lo vaya a lograr y esto y aquello? Si esto es algo que puede tener como una respuesta más inmediata, ¿no? Y fue ahí, desde ese momento dije, esto es lo que quiero hacer y desde ese entonces pues estoy en esto. No solamente como cartonista político, o sea, bueno, todo lo que hago es político, a final de cuentas, pero mi interés no está solo en qué hace López Obrador o qué hace Marco Cortés o cualquier... A mí me interesan más cosas, me interesan cosas más profundas en cuestión social, ¿no? Cosas que nos afectan, o sea, no solamente lo que está dentro de la agenda de los políticos. Que haciendo ese otro tipo de cosas, pues yo creo que también es un discurso político, ¿no? Aunque no necesariamente tiene que ver con la agenda, pero pues también es parte de lo político. Y bueno, pues eso fue así como el momento en el que yo decidí. Sí, que una cosa que me parece bien interesante de tu trabajo es que, digo, ahorita también platicarán los compañeros, pero que el humor del Fer, pues siempre pues es un humor también más universal, ¿no? Ahorita lo comentabas muy bien, es decir, no necesitas muchas veces conocer como del contexto político, social, del momento para entender a la tira, o sea, a lo mejor puede ser más universal, a lo mejor lo puede leer una persona, sobre todo, por ejemplo, lo que haces para la revista El Chamuco, estos tiras mudas, ¿no? Que no necesariamente necesitan texto, que hablan de redes sociales o que hablan de esas cosas, y que son así bien chidas, ¿no? Eso es algo que se lo aprendí a, pues, creo que uno de los mejores humoristas gráficos, que es Kino. Y Kino decía eso, decía, es que yo quiero hacer algo que se pueda leer, o sea, si se lee dentro de 20, 30 años se sigue entendiendo. Porque si hago algo sobre el contexto actual, pues tiene una vigencia, si acaso, de días, ¿no? Digo, a lo mejor luego se recopila en una antología o algo así, pero... Y eso se me hace muy interesante, ¿no? Poder hablar de temas que pues van a estar vigentes por mucho tiempo y que se sigan entendiendo. Sí, que no tienen caducidad. Monero Chelo, al rato en el jam de Moneros te voy a hacer papilla en el combate monero que vamos a tener a las 6 de la tarde, pero quisieras decir algo antes de la humillación pública que van a ver aquí en estas dos pantallas. Ya nos veremos. Es que Augusto y yo tenemos una revancha moneril que vamos a hacer al rato, que espero se queden. Espero que se queden a las 6 de la tarde, se va a poner. ¿Me oigo? Anuncio. ¿Me oigo? ¿Me escucho? Sí, bueno. Batalla de moneros, perdón. Nos cae la Secretaría de Gobernación. Ya está registrado, creo que es otro nombre. Bueno, tú eres cineasta, ¿no? Tienes
pues esta documental Oblatos, que es una gran obra. Pero aparte eres un gran caricaturista político, ¿no? A mí me interesaría mucho saber, pues, cómo te empezaste o sea, de ser cineasta o de dedicarte al cine, ¿cómo decidiste como saltar a los monos? ¿En qué momento dijiste, pues, en qué momento conociste a la revista, etcétera? Fue al revés. En realidad yo primero quería ser monero, como muchos compañeros y compañeras que empiezan dibujando, ¿no? Mis primeras influencias estuvieron en la biblioteca de mi papá. Es algo que me gusta contar porque mis papás eran sindicalistas, eran de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y participaron en los procesos de democratización del sindicato en Oaxaca, en la sección 22, y como en cualquier librero de un normalista y de un maestro, pues había obras pues de Ríos, había obras de Naranjo, había recopilaciones de caricaturas políticas de Quino, de Fontana Rosa, había libros de monos en mi casa. Entonces yo lo primero que quise fue ser monero, pero entonces empecé a mandar mis caricaturas a los periódicos de Oaxaca, donde obviamente siempre me publicaban, pero no me pagaban. Entonces yo decía, pues vivir de esto no debe de ser muy fácil. Entonces decidí al revés, al revés del Fer, en lugar de hacer monos, dije, mejor me voy a poner a hacer cine, que debe de ser más fácil, y no lo es más difícil. Pero en más caro, ¿no? En ese inter, cuando estaba yo, me vine a estudiar cine aquí a la Ciudad de México, no tenía yo trabajo, no podía generar ingresos porque la escuela era todo el día, entonces me ocurrió mandar mi dossier de monos a la revista El Chamuco y les dije, oigan, ¿tienen trabajo? Y pues me dieron entrada y ya tiene un rato que publico en El Chamuco, esporádicamente, últimamente ya lo hago regularmente, pero desde el 2010. Sí, o sea, empezaste en 2010 publicando monos de manera no regular y de repente ya eres más okay. Sí, o sea, realmente, digamos, desde que yo me considero profesionalmente dibujante, pues fue desde el 2017, que fue cuando Fer y yo entramos a trabajar al Universal a partir de un concurso de los 100 años de existencia del Universal. Por eso es que somos un poco somos empleados de Claudio X González. Medio conservadores. Medios fifís. No. ¿Qué acabas de hacer, Chelo? ¿Qué acabas de hacer? Ya saben al rato en la batalla de moneros por quién aplaudir más. No, oigan, pero eso es muy interesante para todos. Aquí Jorge nos va a... Porque yo quería sacar ese tema a colación, porque muchos nos han dicho, o no, Fer, que por dibujar en ese medio, pues nosotros ya somos los conservadores. Los ahijados de Marco Cortés, ¿no? Sí. Lo que no saben es que necesitamos trabajo. O sea, lo que no entienden es eso. No, pero siempre han sido, hasta donde se ha podido, abiertos en la línea editorial, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, claro, pues dibujamos lo que queremos, nadie no nos tira en línea. Mira, pues, nomás para que quede claro, Chelo y yo lo podemos dejar bien claro. No te pongas nervioso, Fer. En el Universal, por lo pronto, a él y a mí no nos dan línea, no nos dicen a quién ni cómo dibujar. Ahorita nos dan chance de hablar de lo que queramos, como queramos. Una cosa es la línea editorial que ellos tengan en sus juntas y por donde crean que el periódico tenga que ir. Y otra cosa es la forma en la que manejan a los colaboradores, ¿no? A los colaboradores se les da total libertad. Pero yo creo que también es un poco como plan con maña, ¿no? Como que digan, hay que estos dibujen lo que sea, pero editorialmente la línea general del periódico es otra cosa. Exactamente. Entonces, bueno. Disclaimer. Salimos un poquito en defensa, pero bueno. Pero, digo... Disculpa no solicitada, pero está bien que la den. Jorge. No, sobre ese tema yo solo quería preguntar si en realidad ven que algún colega reciba dinero. O sea, yo no lo creo. O sea, yo creo que estamos algunos como... Pues, mejor informados, peor informados, con una opinión o algo así. Pero yo no veo a alguien cínicamente moviendo su línea editorial porque le estén pagando. Yo creo que en el mundo de los monos sí los hay. Claro, pero por supuesto, hay quienes dibujan para... No, es que no quiero decir eso, pero hay quienes dibujan para Coparmex. Nombres. Es que yo creo que es la desinformación. O sea, tú lo dices bien fácil porque tú vienes de una casa donde había lecturas. O sea, tú desde chavito tienes una noción firme de tu posición política. No es o sea, la mayoría de la población yo creo que no. O sea, yo vengo de una casa donde no se hablaba de política y lo único que había era televisión. Y lo único de información a veces era que le cambiaban a las noticias, pero yo me empecé a politizar hasta hace unos
4 o 5 años, ya ejerciendo la caricatura. Entonces creo que hay muchos que están así, que por o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, como desde que naces tienes este bombardeo de información, pues es algo que no te das cuenta que estás siendo víctima de la desinformación. Yo lo creo, no sé. Tampoco es que los quiera defender a los otros, pero creo que por ahí se puede explicar. Yo tengo una... bueno. No, nada, o sea, para responder lo que dice Jerga, digo, a mí no me consta de nadie, o sea, que yo haya visto cómo recibe dinero o algo, no me consta. No dudo que los haya, inclusive colegas de ahí, la misma casa editorial del Universal, seguramente debe de haberlos. No, pues ¿para qué? Digo, ya aquí el público ya sabe de los Lorets de Molas de los que hablo y de gente así, pues, ¿no? Pero, digo, a mí no me consta y luego, digo, en lo personal, repito, pues en la libertad que nos ha dado para empezar el Chamuco, sí. En algo más, aquí que comparto con Chelo, en el Universal, pues es total, ¿no? No hay ningún sesgo de ningún tipo. Bueno, antes de pasar con la parte, Jerge, o sea, digo igual y también sería la pregunta para ti, ¿sienten, quizá no de manera manifiesta, pero sienten de algún modo algún tipo de diferencia de las colaboraciones que envían al Universal a las que envían en el Chamuco? O sea, como que digan, ay, esto a lo mejor no lo voy a publicar aquí, mejor lo mando al otro medio, o no. O sea, ¿lo sienten de algún modo o no tienen ninguna restricción con mandar cualquier cosa a cualquiera de los dos? Igual tú también, a la jornada online. Bueno. Yo dibujo mejor para el Universal porque me paga mejor. No, lo que pasa que aquí el asunto es que es muy diferente el formato de un cartón, ¿no? En un cartón tienes que poner en una imagen o una idea, como concretamente poner tu mensaje. En una historieta pues es diferente porque tienes que desarrollar a partir de una página o de varias páginas o de varias viñetas el cartón. A partir de eso yo creo que es diferente. Hubo una vez alguien ahí en Instagram que a mí me puso que yo dibujaba en la revista del Chamuco como un poco más izquierdoso y que en el Universal hacía una crítica más fuerte al gobierno. Yo no creo que eso sea verdad. Ambos medios, pero sobre todo el Chamuco, que yo creo que es... Muchos, por ejemplo, han dicho, no sé si ustedes han visto que en las redes sociales del Chamuco califican a la revista de ser absolutamente gobiernista, como si fuera el Granma, ¿no? El Granma mexicano. Y realmente quienes dicen eso no leen la revista, porque en la revista se han hecho críticas contra la minería, contra la militarización, en contra de situaciones del gobierno, pues que también son criticables, pero fundamentalmente el Chamuco yo creo que es una gran herramienta para informar, porque hoy los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, el Reforma, el Milenio, el Universal, no se diga Latinus, que pues son medios que han sido fundamentalmente para atacar a la administración actual, ¿no? Y el Chamuco hoy más que nunca es un contrapeso para eso. Jorge, ahora sí que ya tienes dos preguntas. Dos preguntas en línea. Digo, la primera que a lo mejor ya aquí el de señor la censura, Monero, ¿o no? Chelo, ajá. No, o sea, tengo absoluta libertad. Sí, no me los censuran, o sea, sí se me publica, pero luego sí me llaman la atención de que puede ser como muy violento, muy más asqueroso, ¿sabes? O sea, bomb y todo ese tipo de cosas. ¿Me lo publican? Ajá, me lo publican, pero sí me lo señalan de, ¿para qué? ¿Quién te señala? A ver. No, en la jornada, luego sí me lo han enseñado, pero sí me los publican. O sea, nada más la onda de que me señalan de que no sea tan escatológico. Ajá. Pero línea editorial abierta, sí. Igual. Oye, Jorge, y según tu opinión y también la opinión de los compañeros, lo más que yo estoy haciendo preguntas y no me la están regresando, entonces qué bueno que... ¿Tú también quieres participar? No, sí, yo soy el moderador. Que ya se me olvidó que leer. No, en tu opinión, un monero debe, en sus cartones, debe expresar su postura política, su preferencia política, o debe permanecer como neutro. Pues yo creo que aunque quisieras no puedes permanecer neutro, o sea, fijar una postura, tener tu opinión ya es fijar una postura, estás a favor o en contra de algo. Lo importante creo es que
estés bien definido en lo que pienses para que puedas primero entender claramente las noticias y poderlas explicar de otra manera más clara. Sí. Creo. Chelo, ¿quieres contestar o...? Sí. Pues bueno, para empezar, creo que nadie es imparcial. Los que se dicen imparciales son los menos imparciales que hay. Por ejemplo, hay quienes navegan con banderas de ciudadanos, ¿no? O de opinadores o opinólogos imparciales que hablan desde la ciudadanía, cuando en el fondo tienen debajo de su careta, pues logotipos muy claros para es que les da pena, ¿no? Más bien. Claramente, ¿no? Decir de dónde viene. Pero, por ejemplo, hoy todos los intelectuales que dominaron las barras de opinión en este país durante los últimos 30 años, todos ellos estaban cooptados por el poder económico y por el poder político, pero no lo decían, ¿no? Entonces, más cuando eres dibujante, que ejerces el género de opinión, que es un género periodístico, pues tienes que tener una opinión propia, ¿no? Y a partir de esa opinión expresas un punto de vista sobre la realidad política y social del país. Y yo creo que es claro que, aunque pienses que no la tienes, claro que la tienes, ¿no? Yo creo que lo que dices del periodismo es, todos tenemos una opinión, pero creo que para que califique como, o sea, tiene que tener un rigor, o sea, no solo lo voy a opinar, o sea, lo voy a inventar porque se me ocurre, o sea, tu opinión se construye primero con la información que está cubriendo los reporteros, o sea, es como un trabajo colectivo. Entonces, para que tú hagas algo informado, dependes de tener primero una lectura de los medios y que a la información que estás aceptando, tú la consideres válida y cuestionar la otra, o sea, me perdí. Creo. Por ejemplo, tú cuando haces un cartón sobre un tema en particular, Ajá. tratas como de ver diferentes como lados de la moneda o diferentes opiniones o en particular ya tienes como medios de comunicación donde sabes que la información que estás recopilando de ahí pues, pues ya sabes que es veraz, ya sabes que no están chayoteando, ya sabes que... Pues trato las dos, o sea, creo lo que intento es hacer como, no sé, una especie de lectura, primero como una especie de lectura del medio, o sea, porque luego hasta los medios de derecha o así, te van soltando como información, ¿no? Entonces ya sabes, mira, ahorita todos quieren a huevo la reconciliación, ahorita van a pasar lo del INE al INAI, o sea, como que te van dando mensajes que pues, uno trata de, bueno, yo trato como de leer y ya que tengo la información y veo de dónde viene, pues trato de contármela a mí, que me la pueda explicar para poderla yo contar. Para poder hacer un cartón, pero sí veo como el trabajo opinión, un criterio propio. De diferentes posturas, líneas editoriales. Fer, la misma pregunta. ¿Cómo ya era? no me acuerdo. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. ¿Qué criterios? Sí, obviamente. Tú fijas una postura política con tus cartones, Totalmente. una tendencia política, Sí, y un poco lo que decía hace rato, aunque no esté hablando de la agenda política nacional, de lo que pasó con el gobierno, de lo que pasó con la oposición, cosas así, siempre hay una postura política, siempre hay una forma de ver las cosas en donde se desarrolla la sociedad, ver en qué afectan, ¿no? ¿Qué afectaciones puede haber? Y es ahí donde entra una opinión y donde pues a mí me gusta hacer mi trabajo. Ahora, para hacer las cosas, para hacer trabajo que tiene que ver con la agenda política, pues igual, o sea, yo trato de... Hoy en día es muy difícil porque con las redes sociales estamos sobreinformados y el estar sobreinformado no hace que veamos las cosas con claridad, siento yo. Al contrario, creo que hay una confusión muy generalizada y yo sí señalo que es el abuso de las redes sociales, ¿no? Sí, trato de tener en cuenta siempre, digamos, a los informantes, a los periodistas, comunicadores, a los que les confío su palabra, a los que digo, estas personas a mí siempre me han demostrado que tienen rigor periodístico. Pueden fallar, obviamente, pero vamos, aquí todo el mundo tenemos fallas, no existe nadie perfecto. Y también trato de ver, como dice Jorge, qué es lo que hay en el otro lado. Ya sea la oposición o sea el gobierno. O sea, yo no me considero alguien que tome la bandera del obradorismo 100%. Yo sí me quiero mantener un poco alejado, porque por lo mismo que digo que no existe tal perfección,
pues yo sé que hay cosas que hay que criticar del gobierno. Si no se critican, es una súper error que se va a cometer histórico. Que sí hay cosas que señalar y hay cosas que ver. Yo me prefiero mantener ahí, ¿no? Entonces, es como voltear a ver a todos lados, ¿no? Es como tratar de identificar cuáles son las cosas, las fallas, los errores que se cometen, no de un lado nada más o del otro, sino en general. Entonces, pues trato de estar checando información de todos los bandos, no mucha, porque como te repito, la sobreinformación creo que confunde más, y ver qué es lo que me afecta a mí, un poco en lo individual, pero sobre todo en lo que yo creo que puede hacer una afectación en lo colectivo, ¿no? Y es ahí en donde yo me fijo y es ahí donde yo quiero hacer mi trabajo y donde quiero señalar las cosas que me parecen preocupantes. Muy bien. Bueno, a mí no me lo preguntaron, pero yo creo que a final de cuentas el simple hecho de seleccionar un tema, pues ya estás teniendo una postura, ¿no? O sea, como si te interesa hablar de algún tema, quiere decir que de manera interna te preocupa hablar de eso y tratas como de explicártelo a ti mismo y generarte una opinión de eso que está pasando, ¿no? Y ya estás fijando una postura política. En mi caso, por ejemplo, que yo no hago sátira política, que yo no hago como cartón de opinión, ¿no? Que a mí me parece que el cartón político pues es un ejercicio de opinión y de análisis político. Yo en mi caso, bueno, para la gente que ha visto mi trabajo en la revista, es más tratar de hablar de algún tema y explicarlo. Pero yo, ¿cómo es que elijo? Y al momento de elegir yo ese tema, pues estoy ya poniendo una postura política y quiere decir que me interesa y que me importa, ¿no? Y tu trabajo es muy político, en especial tus historietas, los temas y cómo es muy, muy político. Sí, ¿no? Y por ejemplo, a diferencia de, a lo mejor lo que decías hace un momento, a lo mejor yo no tenía tanta intención de ser tan político o quizá de hacer una historieta social o así, sino que simplemente los temas me fueron como enganchando, ¿no? Y me di cuenta que era pues una forma también de hablar de temas que debían de hablarse, ¿no? O sea, como tratar de documentar sobre lo que estaba pasando y explicar temas que a lo mejor en ese momento pues, a mí me llamaban la atención y explicármelos primero a mí, ¿no? Y después. Y yo lo que hago, por ejemplo, aparte también de revisar fuentes, también lo que hago es pues, tratar de ir a las fuentes directas, ¿no? O sea, como directamente tratar de entrevistar a la gente que está involucrada en primera persona. A veces no se puede, ¿no? A veces no hay tiempo para hacerlo para la revista, pero es una manera justamente de tratar de llegar como a la verdad, ¿no? O lo que más se parece a la verdad. No sé si tenga el público alguna inquietud, alguna pregunta, estaría bueno ir pasando el micrófono. A ver, ¿tú? ¿Sí? ¿Tienen un micrófono allá? O micrófono para el público. ¿Micrófono para preguntas del público o les que pasen aquí? No, ya ahí va el. Gracias. A ella, aquí, en la segunda fila. Bueno, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Buenas tardes a todas y todos. Primero, pues Buenas felicitaciones en su cumpleaños, en el aniversario de la revista. Siempre, para quienes estudiamos cartón, es siempre un deleite escuchar, reflexionar y platicar sobre el tema. Son 3 preguntas muy concretas que creo que exceden un poco lo que dialogaron, entonces si no se pueden por el tiempo, también entenderé. Pero la primera pregunta es, justo se ha hablado de un relevo generacional en la caricatura mexicana, en la caricatura nacional. Entonces, mi primera pregunta es justo eso, ¿no? ¿Cuáles son las características más allá de los nuevos actores y los nuevos artistas? Si se puede hablar de unas nuevas categorías estéticas de esta nueva generación de artistas mexicanos. ¿Cuáles son las características, digamos, pilares o esenciales que pueden definir, si es que se puede, a la caricatura mexicana, a diferencia de la caricatura estadounidense o francesa o alemana o etcétera, etcétera, etcétera? Y mi tercera pregunta es justo, justo en esta misma discusión y en esta misma problemática, ¿cuál es
digamos, la diferencia al abordar ciertos temas. Le voy a representar. La tercera pregunta sería, ¿cómo el artista, ustedes como creadores de cartón político, en qué momento llega al justo medio entre el arte, entre lo estético y la opinión, ¿no? Y la postura política? O sea, ¿en qué momento ustedes dicen, este cartón está equilibrado, no pesamos un lado? O por el contrario, ¿no? Si pesa más lo estético, para la parte creativa, artística, que la parte de opinión, ¿no? Entonces serían como mis tres preguntas. ¿Puedo contestar yo ¿Nos una? podrías repetir las 3 preguntas? Eso es como en la mañanera. Señor presidente, tengo... Señor No, presidente, no, vas. por favor. No, no es cierto. No, no es cierto. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, yo quiero contestar la tercera, ¿no? Como que el punto medio entre la opinión y el arte. Yo siento que ese es como el santo grial, ¿no? Sería como una especie como en el cine, el cine que sea comercial, que lo vea mucha gente, pero que al mismo tiempo tenga valores estéticos. Es muy difícil, ¿no? Porque a veces o es muy comercial y es un churro, o es muy artística, pero a nadie le gusta. Y a mí me parece que quien logra eso, aparte en México hay maravillosos colegas caricaturistas, pero quien me parece que logra el punto medio entre lo estético y la opinión política, que siempre es certera, es Helio Flores. O sea, Helio Flores es el caricaturista probablemente de más edad publicando en este país. Él publica desde hace más de 50 años y cada cartón que saca es así como que yo le digo, Helio, ¿cómo le hacen, no? Es el más jovial, el más claro, pero aparte tiene una resolución estética que tú lo ves y es una obra que estéticamente va a permanecer en el tiempo, ¿no? Y bueno, esa es la tercera que quería contestar. La segunda, que hablaba sobre ¿qué crees que diferencia el cartón político mexicano y que se diferencia de otros países? ¿Tú crees? Sí, está difícil la pregunta, ¿sí? Para mí, mira, no sé, por ejemplo, a quien más los cartones, por ejemplo, el cartón político gringo, que tampoco lo conozco tanto, tampoco veo tanto de lo que hacen allá, pero es muy parecido. O sea, entre los caricaturistas gringos ves estilos como muy parecidos, ¿no? Y es algo que aquí en México no se da. O sea, aquí en México sí llegas a distinguir como, pues no quiero decir la originalidad, pero sí el estilo, un estilo muy particular de cada autor, ¿no creen? O sea, y no sé, no te podría hablar, por ejemplo, del cartón político inglés, que lo sigo un poco más, sobre todo por dos artistas que se me hacen fenomenales, que son Ralph Steadman y Gerald Scarfe, que bueno, ellos, aparte entre ellos se parecía mucho su trabajo, se parece mucho, todavía siguen vivos, y tienen un estilo padrísimo. Pero de otros países no te podría hablar gran cosa. Yo creo, pues, comparado sobre todo con los gringos, que yo sí noto que el estilo de hacer caricatura de los gringos, hay ciertos patrones muy parecidos, ¿no? Y en México no. México es un país de muchos artistas, es un país de mucha gráfica, de mucho dibujo, ¿no? Hay muy buenos dibujantes, hay muy buenos muralistas, hay muy buenos historietistas, no sé, hay gente que se dedica al dibujo y hace cosas padrísimas. Bueno, Chelo viene de uno de las tierras, pues que casi crecen pintores y grabadores como... Y poetas y... Sí, ¿no? O sea, Oaxaca es una tierra así padrísima para la gráfica. Entonces, no sé, a lo mejor por ahí puede que esté la respuesta, pero... ¿Y tu segunda pregunta cuál era? La primera. La primera vamos al es revés, de la tercera a la segunda a la primera. Bueno, la primera, la más difícil, que la responda Jorge. A mí me da escalofríos el relevo generacional de la revista, porque creo que es una gran responsabilidad, pero no sé cuál sea tu... Ajá, o sea, también como que me agarró en curva esto de la pregunta. Pues no sé, o sea, yo más que ver o identificar como cosas de la nueva caricatura, pues creo que tenemos que, o sea, todavía no sé si explotar o sea, sí, de la caricatura, o sea, a mí los caricaturistas que me gustan son Helio, o sea, son como esa estilo, no sé si decir la caricatura, ¿cuál sería la categoría? Pues, más bien yo me siento contemporáneo a ellos y pues como que trato de aprender lo que hacen, porque como dice Chelo, todavía a diario dan clases de caricatura con sus monos. Sí, pues es una gran responsabilidad, ¿no? El hecho de... Tienes 10 segundos. 10 segundos.
Balanda. Exactamente. Sobre eso del relevo, creo que lo hemos platicado aquí con Chelo. Es complicado porque hace unos años veías estaba Rogelio Naranjo, Rius todavía de repente publicaba. Obviamente los grandes moneros actuales, ¿no? Como el Fizz, como Hernández, Helguera todavía rondando por aquí, rapeo, o sea, pero esa generación, sí, hay una cuenta en Twitter que se llama Librería Rius, ¿no? Que publica todos los dibujos que se publican en la prensa nacional a diario. Y en realidad los primeros 5 o 6 dibujos son los buenos, ¿no? Y lo demás que ves, dices, híjoles, sí hay una pobreza en las nuevas generaciones, ¿no? A la hora de emitir su opinión, de elaborar su trabajo, sí hay como que parece que las enseñanzas que dejó Rius, que dejó Naranjo, que dejó Helguera, pues no todos las aprendieron, ¿no? Pero, perdón por... 5 segundos para concluir, pero yo creo que no es culpa de los artistas, yo creo que es culpa de los medios de comunicación. Estamos viviendo un momento en el que los medios de comunicación como los conocimos en el siglo XX están desapareciendo. La prensa, con esa gran influencia, yo me acuerdo que el siglo pasado ser monero en un periódico te daba suficiente para tener una casa y para poder tener un coche. Ahorita eso ya no sucede. Entonces eso es un problema porque también están surgiendo las redes sociales y yo sí creo, y a lo mejor esta respuesta es muy atrevida y muy polémica, pero yo sí creo que probablemente estas sean las últimas generaciones de caricaturistas tal como los conocimos. Y yo creo que van a ser suplidos por inteligencia artificial. Y por la inteligencia artificial. Deja tú, el meme. No, al rato el director del periódico le va a decir a la inteligencia artificial, quiero una caricatura de López Obrador haciendo tal cosa. Ya está. ¿Ya? Híjole, ¿Cuánto cobras? Nada. Nada. Corre a Fer. Lo va a hacer en su teléfono. No digan eso. Oigan, como siempre, somos bien parlanchines y más si nos dan cuerda. Tenemos una pregunta, por favor, y bueno, si la pueden responder brevemente. Creo que había tú, de rojo. Ándale. Bueno, ya te la dejaron. Híjole. Bueno, mi pregunta sería, ¿creen que esta forma de ser que tenía la caricatura política del siglo pasado, o sea que era muy políticamente incorrecta, mostrando, ridiculizando muy feo a los políticos y demás, ¿creen que se está perdiendo actualmente? Sí, totalmente. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo pienso 10 veces y digo, uy, esto será cancelable o no. Y mejor, a veces evitas darle la vuelta porque nadie se quiere meter en una polémica porque ya les ha pasado a algunos colegas que hasta ha habido pronunciamientos de embajadas de otros países o cosas así, ¿no? Sí. Sí, es un tema, lo que pasa es que nos pidieron ya tiempo recordado, si quieres mejor. Porque vienen las moneras. Cierra tú, querido Jorge, con la pregunta. Sobre lo mismo. O sea, yo creo que está bien que nos cuestionemos qué nos hace reír. O sea, eso de la corrección política me parece válido, o sea, de cuestionarme si no estoy hiriendo a otras personas, ¿no? ¿Tú crees? ¿No te parecen esas caricaturas maravillosas de Salinas de Gortari con unas orejas de ratón gigantes y que alguien no salga a decir, ¿estás ofendiendo a los ratones? Ay, pero... Eso lo dicen. Pues muchísimas gracias por su atención. Continúa la mesa de las autoras de las moneras, que va a estar también muy interesante. Muchas gracias por